Hola queridos estudiantes, les saluda la docente Mari Carmen Gualpatuero del curso de Comunicación. Bienvenidos a un video más de Bitácora Virtual de Letras, en donde siempre hacemos seguimiento al programa Aprendo en Casa, esta vez correspondiente a la semana número 10. Esta semana estamos trabajando en torno a la obra El Principito, y en este video que he preparado para ustedes les estoy proporcionando un resumen de la obra y finalmente las pautas para poder elaborar un buen comentario. Respecto a la obra El Principito, es importante resaltar al autor, que en este caso es Antoine de Saint-Exupéry, que es un autor francés. La obra es de género narrativo. Cabe destacar que el género de una obra se divide en especies, y en este caso es un cuento de ciencia ficción. La obra está estructurada en 27 capítulos. Con respecto al tiempo, podríamos decir que el tiempo es cíclico, ya que no es una narración clásica que conocemos como inicio, nudo, desenlace, sino que la obra se desarrolla en más o menos, podríamos decirlo, del nudo, que es el encuentro entre el Principito y un aviador. Se desarrolla una especie de narrativa, pero el Principito narra sus pasajes o sus vivencias anteriores, entonces se podría decir que hay un retroceso en cuanto a la narración y finalmente vuelve al punto de encuentro y continúa la narración. Me van a entender un poquito más cuando vean el resumen de la obra, ya que ahí se podrá ver este tema del tiempo cíclico que les menciono. Respecto a la narración, podemos decir que está narrada en primera y tercera persona. En primera persona es porque en realidad quien supuestamente escribe la obra, muy aparte del autor, y viene a ser el personaje, esta es una obra escrita en primera persona por el piloto, pero hay una sección en la que el piloto narra la historia del Principito, que es lo que el Principito le comenta sobre su vida anterior. Entonces esa parte es narrada en tercera persona, o sea, hay una mezcla entre narración en primera y tercera. Bien, en cuanto a la obra, si bien tiene 27 capítulos, yo la podría dividir en tres partes. La del capítulo 1 al 7, la niñez del piloto y el encuentro con el Principito. Del capítulo 8 al 25, la historia y viajes del Principito. Y del capítulo 26 y 27, los últimos, la despedida del Principito y recuerdos del piloto. Respecto a la primera parte, la niñez del piloto y encuentro con el Principito, vamos a empezar. La historia comienza cuando el piloto menciona que a los 6 años realizó dibujos que los adultos no comprendían. El clásico dibujo de la serpiente boa comiendo un elefante, que muchos adultos confundían con un sombrero. Entonces el piloto, cuando era niño, dice que no entendía por qué los adultos no podían comprender que lo que él dibujaba tenía sentido para él. Con el paso de los años, los adultos siempre le decían que deje de dibujar porque no era algo en lo que él era hábil, así que se dedicara a estudiar geografía y historia. Y así lo hizo, así que se dedicó a la aviación y en uno de sus vuelos sufrió desperfectos mecánicos y cayó en el desierto del Sahara, ya cuando era un adulto, ¿no? Es ahí donde se da el encuentro. Cuando él despierta, un hombrecito que viene a ser el Principito lo despertó y le pidió que le dibujara un cordero. Le contó que provenía del asteroide B612. El Principito le pedía que le dibujara un cordero porque él estaba buscando la manera de llevar o conocer a alguna especie de ser que le ayude a eliminar los pastos, ¿no? Porque él, en el asteroide donde vivía, había unas especies de plantas que eran los baobabs, que crecían y eran capaces de tener raíces tan grandes que destruían el asteroide. Y es por eso que el Principito le comenta acerca de los baobabs y lo que solía hacer cuando él estaba en ese asteroide, ¿no? Que su rutina era siempre casi la misma, ¿no? Era sacar a los baobabs, eliminar esas semillas y limpiar su asteroide, observar por las tardes la caída del sol y todo ello. La segunda parte de la historia, así lo he dividido yo, corresponde a la parte donde el Principito le va a contar acerca de su historia antes de que llegara a ese desierto, ¿no? Entonces prácticamente son 8 días en las que el Principito y el piloto están juntos en el desierto del Sahara, y el Principito le comenta toda la travesía que ha tenido él antes de llegar ahí. Le comenta que dentro de su asteroide, que era pequeño, que él vivía, de pronto apareció una rosa, no se sabe por qué motivo, era una planta que jamás había visto él, y el Principito empezó a regarla, esta rosa floreció, y se dio cuenta que esta rosa era bastante vanidosa, un poco orgullosa también. Se dio cuenta que el Principito valoraba la rosa, pero la rosa no lo valoraba a él. Entonces un día el Principito decide salir de su planeta, deja todo ordenado en su planeta, saca todas las cepas de baobabs y se despide de la rosa creyendo que no volvería jamás.
Es así que cuando sale del asteroide B612 recorre varios planetas o varios asteroides más y viaja básicamente por 7 planetas. En el primer planeta encuentra un rey vestido de púrpura, que era un rey bastante orgulloso de ser de rey de un reino que no existía, entonces lo cual le parecía ilógico al Principito. Luego pasa por un segundo planeta donde encuentra un hombre vanidoso con un sombrero. En el tercer planeta que visita encuentra un alcohólico desmesurado que bebía, tenía botellas vacías y llenas y decía beber para olvidar porque tenía vergüenza de beber, a lo cual el Principito no entendía. Luego encuentra a un hombre de negocios que sacaba cuentas, decía ser un hombre serio y que no tenía tiempo para desvariar y que era muy preciso. Y él decía que él poseía todas las estrellas y las administraba y no tenía tiempo para cosas banales. En el quinto planeta encuentra un farolero que solo encendía y apagaba el farol, y como su planeta era tan pequeño, él lo hacía unas 1440 veces al día, porque de acuerdo a la puesta del sol él prendía y apagaba el farol, y tampoco entendía muy bien esta acción el Principito. Sin embargo, le parecía que al menos tenía un objetivo, ¿no? Y tenía algo un poco lógico al menos para la idea del Principito. En el sexto planeta encuentra un geógrafo que era un viejo muy sabio, que escribía acerca de las montañas, los lugares que se podían encontrar. Y es este geógrafo quien le recomienda visitar el planeta Tierra. Cuando el Principito visita el planeta Tierra, él llega a África, que es el desierto, y ahí se da cuenta que en este planeta va a encontrar a la cantidad de reyes que él supuestamente había visitado. Aquí era solamente uno, pero se da cuenta que en el planeta Tierra, al ser tan grande, va a encontrar muchos reyes, muchos hombres vanidosos, muchos alcohólicos, muchos hombres de negocio. O sea que estos seres que habitaban en estos planetas de manera individual, los va a encontrar de manera masiva en el planeta Tierra. Bien, cuando cae en África se encuentra con una serpiente a la cual le pregunta acerca de las personas. También encuentra a una flor. Se va por las montañas y descubre lo que es el eco, aunque lo confunde con las personas. También en ese trayecto encuentra unas rosas y se da cuenta que esas rosas son parecidas a la rosa que él tenía en el asteroide, que él pensaba que era única. Y se da cuenta que esa rosa no tenía por qué ser orgullosa en su planeta, porque así como esas rosas, habían miles de rosas en el planeta Tierra. Y así continúa su trayecto hasta que encuentra un zorro. El zorro le pidió ser domesticado y le enseñó que el tiempo invertido en algo le da valor a los objetos, seres o cosas. El zorro le pide insistentemente al Principito que lo domestique y pasan buen tiempo juntos, a pesar de que el zorro sabía de que ser domesticado implicaría en algún momento despedirse, ¿no? Y decía que el ser domesticado también incluía una especie de relación y afecto entre una persona y otra. El zorro es el que le enseña la famosa frase de lo esencial es invisible a los ojos. Finalmente él se despide del zorro y se encuentra con un guardaagujas, que es una persona que se encarga de las vías del tren. Se encuentra con un mercader que vendía píldoras para aplacar la sed, y finalmente se encuentra con el aviador, que es el punto donde inicia la obra, ¿no? Esto lo narra en 8 días aproximadamente. La tercera parte de la historia ya es cuando termina el Principito de contarle todas sus travesías, y ambos, el piloto y el Principito, buscan un pozo, lo hallan, y el piloto estaba muy preocupado por tratar de hacer que su nave vuele, ¿no? Y retornar al lugar donde provenía, porque pues su nave había sido destrozada, pero él podía arreglarlo. Entonces él estaba con esa idea también, ¿no? De regresar. Un día dice que el piloto, en eso de que iba a arreglar la nave, encuentra al Principito hablando con una serpiente sobre el veneno y si éste sufriría. Entonces se entiende que el Principito próximamente está por despedirse, ¿no? Porque está pidiéndole prácticamente a una serpiente que lo muerda. El Principito se despide del aviador y le dice que volverá a su planeta y que lo recuerde a través de las estrellas, porque su planeta es un asteroide, así que al ver el cielo él podría recordarlo. Finalmente la serpiente muerde al Principito y el piloto al día siguiente lo busca, pero su cuerpo no fue hallado. La obra termina cuando 6 años después de todo este acontecimiento, el piloto empieza a recordar con melancolía al Principito y de alguna manera trata de imaginar cómo es que el Principito vive en ese momento en su planeta, ¿no? Pensando que él todavía está vivo, ¿no? En algún lugar, y que si en algún momento alguien llega a estar en el desierto del Sahara y se llega a encontrar con el Principito, espera que algún día él pueda conocerlo y saber más de él. Bien, sobre esta obra vamos a realizar un comentario.
El comentario de texto, como ustedes saben, es un comentario crítico, es de género académico y resume brevemente y evalúa un trabajo o concepto. Se puede usar para analizar obras creativas, trabajos de investigación o incluso teorías. Y el tipo de texto es argumentativo, su propósito es persuadir. El comentario que vamos a elaborar es sobre la obra El Principito, así que tenemos que convencer en nuestro comentario acerca de lo que pensamos. Todo comentario tiene 3 partes: introducción, desarrollo y conclusión. Vamos a ver un ejemplo. Aquí tenemos la estructura de introducción. El desarrollo lo he colocado en 2 párrafos diferentes porque está compuesto por resumen y evaluación, y la conclusión. Este texto, por ejemplo, es acerca del acoso escolar. Y igual observamos una introducción en donde se dan las ideas generales del tema, un resumen en este caso del tema. Esta evaluación viene a ser el pensamiento u opinión del autor, y esta conclusión es algo así como un resumen o paráfrasis de las ideas más importantes, o también pueden ser ideas finales que uno desea dar claridad al final de todo el texto, ¿no? Este texto podríamos decir que es coherente porque todo el texto está íntimamente relacionado con lo que es el mismo tema, en este caso acoso escolar. Todo tiene que ver con el tema, no hay ninguno que se vaya del tema, por ende decimos que el texto es coherente y lógico, porque una idea, si tú la lees con detenimiento, te vas a dar cuenta que una idea es tras otra y tiene sentido, se va desarrollando poco a poco. Respecto a la cohesión, que es otro mecanismo importante para que un texto sea entendido y sea claro, tiene que ver con los conectores. La cohesión y los conectores están íntimamente relacionados. Por ejemplo, aquí tenemos conectores de secuencia, conector adversativo, dependiendo. Y usamos una serie de conectores, he marcado algunos, para que tú puedas darte cuenta que a lo largo del texto siempre vamos a usarlos. Y es importante hacerlo. Les voy a mostrar el reto de esta semana. Redacta un comentario coherente y cohesionado en torno a lo que pensaba el Principito sobre los adultos. Para ello, identifica en el video El Principito las ideas que este personaje tenía sobre los adultos e incorpora su reflexión sobre si esa forma de pensar es válida en la actualidad. Y luego autoevalúas tu comentario con una lista de cotejo, que es la que está aquí. Entonces, esta lista de cotejo contiene las características principales de lo que tiene que tener tu comentario. Por ejemplo, tu comentario es coherente, es decir, todo tiene que ver con el Principito. El comentario está organizado en párrafos de introducción, desarrollo y conclusión. Expresas tu opinión en el comentario de manera lógica y clara. Tu comentario posee conectores. He incluido mi reflexión sobre el pensamiento de los adultos en relación a la obra. Mi texto presenta pocos o ningún error ortográfico. Bien, eso es lo que tenemos que revisar en nuestro comentario para decir que nuestro comentario es un comentario de éxito, ¿no? Un comentario que cumple con todas las características. Sobre el pensamiento del Principito respecto a los adultos, podemos tomar en cuenta lo que habíamos mencionado en el resumen. Si te has dado cuenta, cuando el Principito viaja por varios planetas, conoce diversas personas, ¿no? Diversos seres que son adultos, y se da cuenta que no comprende cómo son. Dentro de ellos tenemos al rey, al hombre vanidoso, al hombre de negocios, al bebedor, al hombre que apagaba y prendía el farol, al geógrafo, ¿no? Son hombres adultos que de alguna manera el Principito empieza a darse cuenta del pensamiento que tiene y de la forma de actuar que tienen los adultos, que no es igual a la forma que tiene él, que es un niño, ¿no? Porque es joven. Entonces vamos a escribir un comentario de la obra El Principito y les estoy mostrando aquí una estructura que podemos usar. Es una propuesta para realizar el comentario de la obra El Principito, porque cumple con las siguientes características, que son la estructura y partes de un comentario. En este caso, en el primer párrafo vamos a completarlo presentando el tema del Principito y sus elementos generales, tales como el autor, personajes y lugares, ¿no? Acá hay que indicar el autor, algunos personajes, lugares que se presentan en la obra, algún tema que tú deseas mencionar, lo podemos colocar a manera de presentación, ¿no? Luego, en el segundo párrafo vamos a plantear un resumen, pero en este resumen vamos a incluir información sobre las ideas que tenía el Principito sobre los adultos. Entonces les he planteado esto, ¿no? Por ejemplo, en la obra identificamos que el Principito pensaba que los adultos eran, por ejemplo, en el caso de las personas que conocen los planetas, el rey vanidoso con el sombrero, podemos decir que él pensaba que los adultos eran vanidosos, ¿no? Y esto se observa en el personaje del rey del segundo planeta, ¿no?
cuándo, y ahí podemos indicar en qué momento y por qué piensa eso el Principito. Yo les sugiero colocar al menos tres pensamientos que tiene el Principito respecto a los adultos, y por eso les he dejado tres espacios básicamente, ¿no? 1, 2 y 3. Luego, en el tercer párrafo vamos a plantear la reflexión. Es si consideramos que esa forma de pensar es correcta en la actualidad o no. O sea, pensar que los adultos son vanidosos, piensan solamente en las cuentas, en las cantidades, y no se fijan en lo importante, porque recuerda que al final de la obra uno puede entender que el Principito lo que nos quiere mostrar es que a veces los adultos nos fijamos en los problemas de repente físicos, ¿no? Los problemas físicos como el dinero, en este caso las vanidades de la vida, pero que eso no es lo más importante, ¿no? Y esas cosas importantes, realmente importantes, solamente pueden ser vistas o sentidas por los niños. Entonces, ¿consideras que esa forma de pensar sobre los adultos, porque el Principito piensa eso de los adultos, es correcta en la actualidad? O sea, ¿vemos eso en la actualidad? ¿Realmente es así? ¿Los adultos son así? Entonces podemos plantear que sí o no. Yo pensaría, por ejemplo, sí, ¿no? Sí es correcta en la actualidad, ya que desde mi experiencia veo que los adultos muchas veces vemos, ¿no? Por ejemplo, esa idea del hombre de negocios, pues ¿cuántos de ustedes de repente tienen sus papás que solamente se dedican a hacer dinero y se olvidan de repente de la familia? No, ese es un ejemplo de la actualidad, donde vemos representado al personaje en la actualidad. Entonces, y así con los demás personajes, ¿no? El bebedor, el hombre el farolero, ¿no? Que también se dedicaba a aprender a pagar y no tiene tiempo más que para hacer eso. Bien, entonces vamos a colocar aquí algunos ejemplos de la realidad en donde vemos esta situación que presenta aquí. Y finalmente, en conclusión, la obra El Principito muestra, y eso es general, aquí de manera general haces una paráfrasis sobre tu opinión. Con otras palabras explicas lo que has entendido aquí, o también le podrías colocar un mensaje de la obra, porque el mensaje está relacionado con esto que te he mencionado. ¿Sí? Así que igual va a estar todo relacionado y va a ser coherente. Bien, espero que esta estructura y guía de comentario te sirva para que puedas completarlo y presentar tu evidencia de esta semana. Si fue así, no te olvides suscribirte y compartir este video para seguir ayudando a los demás en el desarrollo de las actividades. Me despido de ustedes con un fuerte abrazo virtual y mi trabajo terminó aquí, pero empieza el tuyo.